Queridos amigos, sean bienvenidos a este primer diálogo internacional de juristas que convoca a la sociedad civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, en donde a través de estos 2 días, 26 y 27, vamos a estar desarrollando pues esta discusión, este análisis de los principales temas del derecho global, por medio de 7 paneles, desde el constitucionalismo y derechos humanos hasta derecho y Estado. Y desde luego agradecemos a los más de 25 expertos que conforman este primer diálogo internacional de juristas. Agradecemos a los 9 países invitados que nos galardonan con su confianza y, por supuesto, a las distinguidas universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, por medio de su Defensoría de los Derechos Universitarios, y también el Centro Universitario de la Costa, al igual que la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro Universitario UTEC, y además el Centro Libre de Estudios Universitarios Campus Guadalajara, al igual que instituciones del Estado como lo es el Gobierno de Guadalajara y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Agradecemos, por supuesto, a la red de Latin Juris. Y bueno, pues disfruten este importante encuentro entre grandes expertos, entre juristas, que se hace con todo el interés y con todo el ímpetu para abordar estos grandes temas, no solamente por parte del análisis de la comunidad jurídica y académica, sino también de parte de la sociedad. Bueno, sin más, vamos a comenzar con esta inauguración formal, y a continuación presento a las personas que me distinguen con su participación, con su anfitrionía. Nos acompaña el responsable del proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ruperto Patiño Maffer. Y bueno, le agradezco de sobremanera, querido doctor Patiño, que nos acompañe en este primer diálogo internacional de juristas. Pues tiene, en este caso, el uso de la palabra, nos galardona que nos acompañe en este primer diálogo internacional. Adelante. Muchísimas gracias, licenciado Guerrero Martínez. Desde luego, lo primero es agradecer la amable invitación a participar en este evento tan relevante, evento académico tan relevante, el diálogo internacional de juristas. También a la sociedad civil Jorge Fernández Ruiz, que es una de las organizadoras de este diálogo. Desde luego a la Escuela Judicial del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, y desde luego la organización a la que yo pertenezco, el Enlace Jurídico Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco mucho sus palabras, estimado doctor Ruperto. Desde luego, pues es un galardón que nos otorguen su confianza, y que además esté participando la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz el día de mañana en el panel precisamente de los desafíos de la educación jurídica. Pero bueno, también le doy la más cordial bienvenida al doctor Dante Jaime Ado Reyes. Él es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad de Guadalajara, y a continuación le cedo el uso de la palabra. Querido doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un privilegio estar esta mañana tan especial con todas y todos. Un saludo afectuoso para todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma, y para mí es un verdadero orgullo y privilegio, a nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, participar en esta inauguración de este primer diálogo internacional de juristas, que es organizado por diferentes instituciones que son encabezadas por la Asociación Coffee Law, Café Jurídico, doctor Jorge Fernández Ruiz, y desde luego el liderazgo de Rodolfo Guerrero Martínez, licenciado. Unas felicitaciones a todo el comité organizador por este importante espacio de reflexión. Este conversatorio se pretende que sean diálogos de manera virtual, obviamente por la situación del COVID, por la pandemia, pero esto desde luego no resta la importancia de poder comunicarnos en diferentes temáticas por expertos y expertas de varios países de Iberoamérica. Desde luego me dicen que son 9 países para ser exactos, más de 25 expertos que van a estar compartiendo pues sus diferentes reflexiones, y este encuentro ha sido diseñado
para propiciar de manera activa la generación de conocimiento, la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias. Desde luego, el objetivo que es a través de la virtuosidad que representa la comunicación, el diálogo, se pueda orientar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y jurídicas, tanto de las autoridades competentes como de autores claves que tienen obviamente la oportunidad hoy en día para poder incidir en la resolución y el tratamiento adecuado de diferentes conflictos, problemáticas y que actualmente acontecen, y es entonces desde la visión sociojurídica que se pueden presentar diferentes aspectos para poder incidir en la solución de estas problemáticas. Hay que recordar que el orden y la justicia son dos valores del sistema jurídico internacional, dependen de la coherencia interna de las normas que lo integran. Un sistema que no es coherente, por lo tanto, es injusto y no proporciona la paz y la estabilidad que están siempre asociadas a un establecimiento del orden. Lo que se busca es entonces con darle esta pertinencia del diálogo que se va a arrancar el día de hoy y mañana, y con estas acciones y trabajos se busca contribuir a la protección, a la promoción de derechos humanos en toda Iberoamérica. Desde luego, velando siempre por el respeto y la garantía de los principios básicos de un Estado democrático y de derecho. Enhorabuena para todos, enhorabuena para México, muchas felicidades. Gracias. Agradezco mucho las palabras del doctor Dante Jaime Ado Reyes. A continuación le cedo el uso de la palabra al doctor Félix García, director de la Escuela Judicial, y es un gusto que también nos honre con su participación en este acto de inauguración. Muy buenos días, estimado Rodolfo Guerrero Martínez. Agradecemos infinitamente la invitación a este importante primer diálogo internacional de juristas, lo cual de suyo ya habla mucho de su importancia. A nombre del magistrado maestro Ricardo Sur Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Consejo de la Judicatura, nos complace mucho participar en esta sociedad virtuosa con la Sociedad Coffee Law Jorge Fernández Ruiz, que en sí misma ya es emblemática. Me parece que el solo hecho de que se tenga este emblema ya habla favorablemente de esta labor de hoy. Hablamos, y sobre todo en el ámbito de las escuelas judiciales, de temas de qué es la capacitación, qué es la actualización, qué es la formación. Y qué pertinente hoy es este diálogo internacional de juristas. En fechas recientes, hará una semana, tuvimos a nivel nacional la reunión de escuelas judiciales de la República Mexicana, y fue tema, como hoy acontece, estos temas de las nuevas formas en las que nos informamos, nos actualizamos, nos formamos los abogados, los juristas y quienes estamos en esta noble ruta de vida. Y hacíamos la reflexión, que seguramente será tratado en este panel, de que sí estamos en tiempos de encrucijada, estamos en tiempos de reflexión, de intercambio de experiencias, estamos precisamente en un momento sí relevante como para adquirir las rutas que seguramente vamos a definir hacia adelante. Se hacía la reflexión en la reunión nacional de escuelas judiciales de que la tecnología nos brinda la posibilidad de no pararnos, de no quedarnos estáticos en estos tiempos, pero también la tecnología no nos somete, la tecnología no nos marca las pautas, no nos limitamos a lo que nos permite la tecnología, sino que es el talento humano, la visión de trabajo, la visión, la vocación de la formación, la que marca la pauta y la que en todo caso hace que las tecnologías sean una herramienta que haga posible lo que de otra manera no lo sería por las condiciones que vivimos, pero que a final de cuentas es el talento humano, el conocimiento, la capacidad de conjuntar, de dialogar, lo que hace la diferencia y lo que hace posible que en estas condiciones
se siga dando, se siga desarrollando el mundo del conocimiento, del intercambio de ideas, la formación y además el tan necesario diálogo e intercambio de experiencias en estos tiempos. Entonces, qué bueno, qué pertinente, qué buena posibilidad este encuentro tan nutrido, tan plural, tan diverso, que hace que se cumplan esos propósitos de formación, de actualización, que saluda la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, porque sí, es una muestra de este talento, del buen hacer en los tiempos, en las condiciones difíciles, pero que no nos limita, y siempre el talento humano, siempre el conocimiento sale adelante. Entonces, con esto quiero pues agradecer la invitación y darles la más cordial bienvenida. Mucho éxito a este primer diálogo internacional de juristas, y agradecerte a ti, estimado Rodolfo Guerrero, la invitación a participar en esta inauguración. Buenos días, mucho éxito. Muchísimas gracias, estimado doctor Félix García, titular de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por distinguirnos con su presencia en esta inauguración formal. Ya nos acompañan los importantes panelistas de este primer ejercicio que será Constitucionalismo y Derechos Humanos. En un momento más pasaremos a este primer panel. Va a concluir de manera importante este acto inaugural. Le cedo el uso de la palabra al director general del Centro Libre de Estudios Universitarios Campus Guadalajara, que nos distingue con su compañía. Bienvenido, estimado maestro, dichosos de tener su venia y su participación. Ahí está. Pues muchas gracias. Mando un saludo a todos mis compañeros académicos, a todos los expertos juristas y en general a todos los asistentes interesados en estos temas. De verdad es muy gratificante este tipo de eventos. Agradezco al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, representante de Coffee Law, la invitación a que el Colegio Libre de Estudios Universitarios sea parte de este primer diálogo internacional de juristas, donde realmente espero que se logren excelentes conclusiones que aporten al desarrollo del derecho, pero sobre todo a la correcta administración y procuración de justicia. Viendo el programa que me mandó licenciado Guerrero, pues veo que estarán grandes juristas de varios países, algunos de ellos grandes amigos míos que han aportado mucho, no solamente al derecho de sus países, sino de manera internacional. Eso es bastante bueno. Y este tipo de eventos, de verdad, nos ayudan mucho ahorita con cuestiones de la pandemia a que la formación profesional, tanto de los jóvenes estudiantes como de los mismos docentes, pues se vaya desarrollando de manera mayor. De verdad, es bastante bueno este tipo de eventos y espero que se repita cada año, que se repita constantemente. Y de verdad, licenciado Guerrero, como siempre, le agradezco y, bueno, es usted un excelente visionario y espero que como este y otros eventos se sigan participando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por distinguirnos con su presencia en este acto inaugural. Y bueno, pues justamente siendo las 9:58, damos inicio a este primer diálogo internacional de juristas. Hemos tenido la participación distinguida de varias autoridades que nos han dotado de sus palabras y de sus buenos deseos y anhelos, pues, para poder llevar de manera oportuna este debate de los temas del derecho a nivel internacional. Bueno, sin más, vamos al primer panel y les damos la más cordial bienvenida, queridos juristas, queridos académicos, querida comunidad estudiantil del derecho, anhelando siempre aprender lo mejor sobre estos temas. Vamos a comenzar formalmente este primer diálogo internacional de juristas. La Sociedad Civil Coffee Law, Dr. Jorge Fernández Ruiz, presenta Primer Diálogo Internacional de Juristas, con la participación de más de 25 expertos, 7 paneles y la intervención de 9 países.
pues estamos justamente dándole la bienvenida a nuestros panelistas en este primer ejercicio de constitucionalismo y derechos humanos. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Le pedimos a quienes nos están acompañando en esta sesión en vivo queden atentos. Y bueno, vamos al primer panel, en donde tenemos la distinción de que nos acompañe el padrino de esta sociedad civil, Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz. Y a continuación me sirvo en presentarlo. El doctor Jorge Fernández Ruiz es el que nos distingue de este apadrinaje de esta sociedad. Es abogado, es licenciado en economía, es maestro en administración pública, es doctor en derecho, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras 21 universidades de México y el extranjero, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, querido doctor Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias, estimado licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. Le agradezco mucho su amable invitación para poder participar en este importante foro internacional que tiene como fondo temático el constitucionalismo. Desde luego, debemos recordar en este orden de ideas la aseveración de el autor del espíritu de las leyes, en el sentido de que por su propia naturaleza es menester que el poder detenga el poder. Es la idea básica de Charles de Secondat, barón de la Brève y de Montesquieu, en ese su célebre libro El espíritu de las leyes. Idea que desarrolla en el capítulo 14 de esta obra. El poder debe detenerse a sí mismo. Y por consecuencia, entre las medidas que el poder debe tener para contenerse, para detenerse, para moderarse, figura la de emitir una constitución, de regirse por una ley fundamental, de poner término al el absolutismo del Estado, de poner fin a la idea de Luis XIV de que el Estado soy yo. Y así vemos cómo en el correr de los años, en diversas latitudes del mundo, van a hacerse aportaciones a esta situación. Lo vemos en la Carta Magna, que fue prácticamente arrancada al rey Juan sin tierra por los nobles ingleses en las praderas de Rumeneid. Lo vemos en la Declaración de Derechos de Virginia, ya a finales del siglo XVIII, en la propia Constitución de los Estados Unidos de la misma época. Y de la misma época también es la Declaración de 1789 de los Derechos del Hombre y Deberes del Ciudadano, aprobada por la Asamblea de la Revolución Francesa. Y ya más recientemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos encuentra, pues, sus antecedentes en los documentos que antes acabo de mencionar, pero muy especialmente su germen está en las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial,
en los genocidios, en las crueldades que conllevó esta conflagración y que dio lugar a que se organizara la comunidad internacional en esa Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual promovió que se llevara a cabo esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París. Se trata de un instrumento internacional no vinculatorio, de lo que la doctrina de derecho internacional reconoce como soft law, como derecho blando. No vincula a cumplir los postulados ahí expuestos a los países firmantes. Es simplemente una declaración. Pero vemos cómo el soft law va a permear la conciencia internacional y va a dar lugar a la celebración de un tratado internacional. Ese sí, vinculante, obligatorio para todos los países que lo suscriban. Y así tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos propicia la celebración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscritos en San José de Costa Rica en 1961. Y vemos cómo posteriormente van saliendo algunos otros instrumentos internacionales que podemos considerar de derecho blando, de soft law. Así pues, por ejemplo, la Carta Europea de Derechos Humanos nos muestra un documento internacional que no es obligatorio a los estados que la suscribieron. Lo mismo, pero que propició otro instrumento internacional también de derecho blando, que es la Carta Interamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos, suscrita en Panamá durante la 23 Cumbre Internacional Iberoamericana. En estas dos cartas, la europea y la iberoamericana, encontramos la aparición, el reconocimiento de un nuevo derecho, el derecho a una buena administración pública. Derecho a una buena administración pública que implica desterrar a la administración pública sorda, a la administración pública muda, a la administración pública injusta. Es pues esta Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano un instrumento internacional no vinculante. Sin embargo, permea ya a los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, como lo podemos comprobar con este derecho humano a una buena administración pública que aparece ya en la Constitución Política de la Ciudad de México. No figura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que directamente de la Carta Iberoamericana pasan a la Constitución Política de la Ciudad de México. Y aquí sí es obligatoria.
es plenamente vinculatoria. Así vemos pues que este es el fenómeno que se da en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Día a día se van vislumbrando con mayor nitidez modalidades de los derechos humanos. Derechos humanos entendidos como aquellos derechos subjetivos que tiene todo ser humano por el solo hecho de serlo, conforme a la idea jus naturalista. De suerte que, tratándose del derecho humano a una buena administración pública, tenemos que los particulares disfrutamos de ese derecho humano. Podemos ejercerlo, podemos exigir, que la administración pública conteste nuestras peticiones, que no dé lugar a que se configure la figura jurídica de la negativa ficta o de la positiva ficta, conforme a la cual, si la autoridad no responde a una petición formulada de manera respetuosa y por escrito, entonces el particular va a estar en condiciones de suponer que la autoridad negó su petición. Es una situación que viene a mitigar un tanto los perjuicios de esta violación al derecho de petición que está consagrada en el artículo 8 constitucional. Porque de esta manera el particular, bajo el supuesto de que la autoridad negó su petición, puede recurrir al recurso administrativo y con posterioridad a las instancias jurisdiccionales. Nos han señalado un límite que creo que ya ha llegado a su final en mi intervención. Yo le agradezco de nuevo mucho al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez su amable invitación y a todos ustedes la oportunidad de compartir estas ideas. Un saludo muy especial a los panelistas de este foro internacional. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Fernández Ruiz, por esta intervención. Desde luego estamos totalmente abiertos, auditorio que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales, a que puedan haber una ronda en lo particular de aquellos comentarios y aquellas preguntas que puedan ir surgiendo a través de este diálogo académico. Bueno, a continuación me sirvo en presentar a la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez. Ella es catedrática, es investigadora, es doctora en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es autora de libros Sistemas Jurídicos Contemporáneos, es coautora de diversas obras y ha publicado numerosos artículos. Recibió un reconocimiento del expresidente de España, Rodríguez Zapatero, por una de sus publicaciones. Además, ocupa la presidencia del Consejo Consultivo y Académico del Instituto de Estudios Jurídicos y recientemente también ha recibido el Premio Nacional a la Docencia Jurídica de la ANFADE. Y bueno, sin más, es un privilegio contar con su participación. Estimada doctora Consuelo, tiene el uso de la palabra. Gracias, buenos días. Agradezco al maestro Rodolfo Guerrero la invitación a participar en este primer diálogo internacional de juristas y me da mucho gusto compartir este sínodo, esta conferencia con juristas tan destacados como el doctor Jorge Fernández Ruiz y el maestro José de Jesús Chávez Cervantes. Vamos a hablar del constitucionalismo y el derecho y los derechos humanos. Hablar del constitucionalismo y los derechos humanos hace necesario
precisar que la Constitución, como norma fundamental de cualquier ordenamiento jurídico, tiene dos características principales. Primero, la limitación del ejercicio del poder público. Y segundo, garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, las constituciones contemporáneas siguen manteniendo ambos componentes, así como la incorporación de principios constitucionales que se configuran como una condición necesaria para la creación de cualquier sistema jurídico contemporáneo. Es por ello que hablar del constitucionalismo y derechos humanos es vincular conceptos íntimamente ligados, toda vez que su existencia solo tiene lugar cuando ambos se complementan. En efecto, los derechos humanos coexisten en la Constitución, en lo que los juristas españoles han denominado la parte dogmática, es decir, la parte toral de la norma fundamental. El origen de los derechos humanos en el constitucionalismo mundial lo podemos identificar en el derecho inglés. Paradójicamente es el sistema que tiene una constitución no escrita. Claro, cuando decimos una constitución no escrita, no significa que va a ser transmitida de generación en generación en forma oral. Lo que significa está compuesta por varios documentos. Por eso se le llama también dispersa. Ahora, este documento, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, es un documento muy importante, como ya dijo el maestro Fernández Ruiz, fue impuesta por los varones del reino al rey Juan Sin Tierra en el año de 1215. Esta carta fue redactada en latín con una introducción y está compuesta de un preámbulo y 63 artículos. No fue dividida en artículos en su momento original. Esto se hizo mucho después para su estudio. En este documento se definen y consagran el inicio del establecimiento de los derechos del hombre por medio de preceptos, como por ejemplo, hay un artículo muy interesante que es el artículo 39 que dice: ningún hombre será detenido ni procesado ni desposeído de sus derechos, ni posesiones, ni declarado fuera de la ley, ni exiliado, ni será perjudicado a su posición de cualquier otra forma, ni se procederá con fuerza contra él, ni se mandará a otros a hacerlo, a no ser por un juicio legal de sus pares o por la ley del reino. Otros artículos interesantes: los hombres libres deben de ser juzgados por sus pares. El rey debe respetar los derechos fundamentales de los nobles y las libertades de la Iglesia. La justicia no puede ser vendida, denegada o dilatada. Aunque el carácter de la Carta Magna es eminentemente feudal, es considerada como el antecedente del constitucionalismo por ser un documento que contiene garantías individuales, ahora derechos humanos, en donde se refleja el establecimiento de la limitación al poder del rey. Y esto es muy importante, porque si nos damos cuenta, era la época feudal, en 1215, el poder del rey se consideraba que lo tenía por voluntad divina, y poner límites, pues no era algo común, y es uno de los primeros documentos que pone límites a la autoridad real. Y eso se nota muy bien en el artículo 61 de ese documento, donde dice que se conformará un comité de 25 varones encargados a supervisar los actos del rey, y si no cumpliera con el documento, se le llamará a 4 de ellos para su cumplimiento. Entonces se le va a obligar a que cumpla el documento, no lo puede violar. Eso es muy interesante. Otro antecedente inglés es la petición de derechos, Petition of Right, de 1628, que le fue impuesta al rey Carlos I, con el objeto de que éste reconociera, entre otros derechos del pueblo inglés, la no imposición de préstamos forzosos o tributo alguno, sino por ley expresa del Parlamento. Además, estableció que todos los hombres libres solo podrán ser presos o desposeídos por la ley de la tierra
y mediante el debido proceso y no por mandato especial del rey y sin acusación formal. Como podemos observar, esta declaración confirma derechos fundamentales y que en perfecta simetría con la Carta Magna fue incorporada la expresión due process of law, es decir, el debido proceso legal vigente hasta nuestros días. También destaca en el constitucionalismo inglés la Declaración de Derechos o the Bill of Rights de 1689, documento que surgió después de la Revolución Incruenta o Gloriosa de 1688, cuando el rey Jacobo II de Inglaterra huye del país, se da la Revolución Incruenta porque no hubo derramamiento de sangre y se llama a su hija María y al esposo de María para que gobiernen. Y entonces Guillermo y María de Orange empiezan a gobernar y les imponen este documento, la Declaración de Derechos, que es muy importante, implicó la limitación al poder del monarca y amplió la fuerza del Parlamento. Destacó la prohibición de multas, cauciones excesivas, el mantenimiento de ejércitos en tiempo de paz, limitación de la imposición de tributos. No se podía hacer nada si no era con el consentimiento del Parlamento. Este documento fue muy importante, limitó mucho el poder del rey y amplió el poder del Parlamento. Todas estas limitantes y reconocimiento de lo que ahora denominamos derechos humanos se desarrolló en un largo proceso de cambio político y de aspiraciones incluso filosóficas en la búsqueda por la libertad e igualdad del ser humano. Probablemente el momento más importante para la Declaración de los Derechos Humanos se produce en la Revolución Francesa, expresada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que constituye la piedra angular sobre la que se van a edificar todas las teorías jurídicas que dan lugar al nacimiento del derecho constitucional de los derechos humanos. La Declaración proclama que todos los ciudadanos se les debe de garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Todo ello bajo el argumento de que la necesidad de la ley deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad. Por lo tanto, la Declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Todo ello bajo el contexto de la abolición de la monarquía absoluta y la creación de la Primera República Francesa, 3 semanas después del ataque a la Bastilla. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó esta declaración como el primer paso para escribir la Constitución de la República Francesa. En 1792 entró en vigor la Constitución francesa, en cuyo título segundo, denominado Disposiciones Fundamentales, establece la incorporación de derechos naturales y civiles, como es la libertad de hablar, escribir, imprimir, publicar sus pensamientos y ejercer el culto religioso al que pertenecen, además de la libertad de reunión pacífica y el derecho de petición. Para 1793 se publicó en Francia una segunda versión ampliada de la establecida en 1789, en la cual su preámbulo indicaba que el pueblo francés, convencido de que el olvido y el menosprecio de los derechos naturales del hombre son la única causa de las desgracias del mundo, ha resuelto exponer una declaración solemne en donde los derechos sagrados e inalienables no se dejen jamás de oprimir y envilecer por la tiranía, para que el pueblo siempre tenga frente a sus ojos las bases de su libertad y de su felicidad. Por otro lado, la independencia de los Estados Unidos de América de la corona británica abrió un espacio de estudio para la ciencia política y el derecho, puesto que el poder ya no se depositaba en un soberano, sino en el pueblo. Además, que el sistema político dio la luz a un nuevo sistema, a un nuevo régimen de gobierno, que fue el gobierno presidencial. Fue una aportación del constitucionalismo norteamericano al mundial, el sistema presidencial.
En esta transición jurídica, tras la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos en 1789 y adoptada por todos los estados en 1700, pero se aprobó en 87, entró en vigor en 89, fue severamente criticada porque le hacía falta un apartado de declaración expresa de derechos al estilo de los que aparecieron en algunas constituciones de los estados miembros de la Unión, como por ejemplo en el estado de Virginia. Ya tenía su constitución y con un apartado de los derechos. Por ello, los federalistas se comprometieron a complementar el texto porque habían algunos estados que no querían ratificarla. Dijeron, vamos a completar el texto, pero ustedes apruébenla. Y con esta esperanza, las convenciones estatales la ratificaron. Y fue así como se hicieron las 10 primeras enmiendas, ahora conocidas como el Bill of Rights o Declaración de Derechos, en 1791. Son las 10 primeras enmiendas, porque enmendar es corregir pero agregar. Y las 10 primeras enmiendas es el agregado, el Bill of Rights, la Declaración de Derechos. Dichas enmiendas consagran, entre otros derechos, la libertad de culto, de prensa, de reunión, de poseer y portar armas, protección del cateo legal, el derecho a un juicio justo conjurado, la inviolabilidad del domicilio, por mencionar algunas nada más. La Constitución de los Estados Unidos es la Constitución escrita más antigua del mundo. Bueno, decimos que es la más antigua del mundo escrita, porque la no escrita sería la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Esta Constitución de Estados Unidos se considera un modelo constitucional que destaca a nivel internacional por su longevidad y sencillez. Consta de un preámbulo, 7 artículos y 27 enmiendas. Y de esas 27 enmiendas, las 10 primeras es, como ya dijimos, el Bill of Rights. En este desarrollo constitucional tendría que mencionar que al concluir la Segunda Guerra Mundial y ante el escenario devastador de la condición humana, conscientes de la necesidad de establecer prerrogativas mínimas de protección y reconocimiento integral de las personas, se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, elaborada por representantes de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de París en 1948. Finalmente, por lo que hace a nuestro marco jurídico nacional, la visión humanista de nuestra Carta Magna se vio reflejada con la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el año 2011, y que incidió en los cimientos de lo que algunos teóricos denominan Estado constitucional de derecho, además del cambio de paradigma de una protección de pleno ejercicio de derechos humanos nacional e internacional. Con la reforma en materia de derechos humanos y la visión internacional de la protección de los mismos, se creó un andamiaje constitucional que privilegia el ejercicio de los derechos fundamentales y que se ve reflejado a su vez en todo el sistema jurídico mexicano. Con esta reforma, el constituyente, con una visión más amplia de derechos humanos, modificó el artículo primero constitucional con un carácter ampliamente garantista y abrió nuestro derecho positivo a la vigencia plena de las convenciones internacionales de la materia. Finalmente, en este momento de la historia y considerando lo suscitado en este año a raíz de la pandemia, estoy plenamente convencida que en este es momento de hacer una reflexión profunda de los alcances del ejercicio de los derechos humanos en materia de salud, libertad, igualdad, educación, trabajo, por mencionar algunos, y la obligación que adquiere el Estado frente a las personas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en escenarios tan complejos como los que estamos viviendo y que inciden en el constitucionalismo mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Consuelo Sirven. Es un importante panorama que nos lleva a también cederle en estos momentos el uso de la palabra al doctor Eduardo José Ramón Yudgar. Él es abogado, él es magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura por la Universidad Austral de Buenos Aires. Es juez excelentísimo superior
de Justicia de la provincia de Santiago de Estero. Es presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitario, y le agradezco mucho que nos haga el honor de acompañarnos. Estamos dichosos de saber también sus consideraciones ante el tema que nos ocupa, constitucionalismo y derechos humanos, y más, tiene el uso de la palabra. Muy bien. En primer lugar, cordial saludo a todos los que están en la sala, a los colegas que comparten el panel, los distinguidos colegas, también a todos los que nos siguen por el streaming de internet, y mi agradecimiento al Instituto Coffee Law, como a la Corte Superior de Justicia del Estado de Jalisco por la invitación para estar presente. Bien, el tema que convoca este panel es un tema que yo lo veo muy vinculado de una trilogía, y sobre todo en materias actuales. Trilogía compuesta por el concepto actual de democracia, el concepto actual de constitución y el concepto actual de derechos fundamentales y derechos humanos. Esa relación entre estos tres conceptos es un poco lo que hay que analizar como para ver cómo se constata desde esa visión ontológica que nos hablaba Karl Loewenstein en su teoría de la Constitución, entre lo que es el texto constitucional y la realidad concreta que acontece en el contexto de esa sociedad que es regida por esa Constitución en relación a lo que son los estándares actuales dentro de lo que, como decían los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, un Estado de derecho constitucional que viene superando aquel Estado de derecho legal que rigió desde la Revolución Francesa hasta la bisagra, que fueron los horrorosos hechos del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Y fueron revelados a través de los juicios de verdad realizados en los famosos tribunales de Nuremberg a mitad del siglo XX. Por eso voy a referirme un poco a lo que grandes exponentes del constitucionalismo a nivel internacional han venido hablando de esta compleja relación entre constitución, democracia y derechos humanos. Y a quien primero voy a referirme es a Norberto Bobbio, este gran maestro italiano, que hablaba que desde una mínima exigencia de democracia hay que entender como esa forma de gobierno que requiere claras reglas procedimentales para que el conjunto social de que se trate pueda establecer, de saber quiénes se encuentran autorizados a tomar decisiones colectivas y cuáles son esos procedimientos reglados para realizar esas tomas de decisiones. Por eso Bobbio distinguía que los procedimientos de elección de esas autoridades tienen siempre que garantizar la más amplia participación posible de los ciudadanos, pero siempre desde esa mirada procedimentalista, para que, en cierto modo, se puedan definir esas esferas competenciales y conforme una órbita que siempre está dentro del marco de la formalidad. Recordamos que Norberto Bobbio siempre tuvo un paradigma más bien vinculado al positivismo, pero de todos modos consideraba que además de sus aspectos formales, que habla de una democracia formal, es decir, gobierno de las mayorías, había que buscar lo que se llama el contenido de esa sustancia, el contenido material, que se logra cuando esas decisiones que toman quienes acceden al poder, respetando los procedimientos formales, en cierto modo, siempre estén tomando decisiones que tengan en cuenta ese principio de igualdad que constituye una democracia, dándole mayor profundidad, que se impregna de un contenido moral, que pese a su visión positivista, Bobbio decía que estaba presente
dentro de lo que es un ámbito jurídico institucional que completa los derechos humanos y que coincide como derechos de libertad, desde esa visión un poco vinculada al liberalismo político. Ya un poco más adelante, Luigi Ferrajoli, el otro gran jurista italiano, nos advierte que a partir del siglo XX y de lo que decía el profesor Jorge Guerrero a través de esa bisagra que fue los hechos del genocidio a mitad del siglo pasado, el paradigma democrático ha operado un cambio y que, si bien, dice Ferrajoli, la gran mayoría de la democracia constituiría únicamente en el método o en el sistema de formulación de decisiones públicas, en el que está cierto, indescindiblemente vinculado el juego de las mayorías y el ejercicio del poder, no se puede, desde esta visión posguerra, seguir formulando solamente a que la mayoría implica una decisión justa y que va a respetar esa dignidad que fue violada y que la comunidad internacional que concluyó en que debía tener efectiva protección a partir también de los distintos instrumentos soft law y hard law que también refirió el profesor Guerrero anteriormente. Entonces, esto es lo que, en cierto modo, hay que calificar el nuevo símbolo de democracia y derechos humanos que nos propone Ferrajoli, considerando que un Estado democrático se distancia un poco de Bobbio porque ya se vale de dos aporías. Aporías en el sentido de que hay que buscar una legitimación de origen para acceder al ejercicio del poder, pero también hay que buscar una legitimación de ejercicio en el cual ese ejercicio de poder sea conforme al respeto a los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad. La segunda aporía apunta a las garantías de supervivencia de ese Estado democrático desde una política que se entiende cuando va a correr serios riesgos al momento de que no se respeten los límites de carácter sustancial en los contenidos de las decisiones. Esos límites de los límites impuestos por el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad a la hora de restringir derechos para alcanzar, digamos, los objetivos que tiene la construcción política basada en las justas exigencias del bien común, pero debe serlo desde una visión de un Estado democrático y de una sociedad democrática conforme lo señalan los instrumentos internacionales de protección de la dignidad humana, que va a haber esa conexión en la medida en que estén vinculadas, digamos, el respeto a esos derechos, pudiéndolos restringirlos, pero nunca aniquilarlos o suprimirlos, porque allí ya se escapa a la proporcionalidad y a la razonabilidad que marca ese principio sagrado que es la inalterabilidad de las garantías constitucionales. Dentro de ese marco dogmático constitucional que refería la colega que me precedió en el uso de la palabra, en donde son las fórmulas pétreas y que está bien determinado hasta dónde el poder constituido, bien marcado por los constituyentes, puede penetrar en la restricción de esos derechos garantidos. Y aquí también me voy a permitir citar a John Rawls. John Rawls, desde una perspectiva posliberal en Estados Unidos, teniendo en cuenta también la cosmovisión política de ese país, aborda la democracia diciendo que en la determinación de una constitución política se deben esencialmente contemplar los principios de justicia. El primero referido a la libertad de los derechos básicos dentro de las concepciones liberales, pero el segundo fundando fundamentalmente el tinte igualitario
dirigido a esos principios de equidad, dentro de esa visión constructivista que tenía John Rawls, en donde se tenga que detectar la protección contra los actos arbitrarios, porque tiene que, decía él, esa equidad dominar un poco esas visiones utilitaristas donde el fin justifican los medios y donde un Estado que debe proteger ese principio de igualdad no solamente debe basarse de esas visiones de buscar el camino más corto para alcanzar sus metas, aunque en el medio termine avasallando derechos, sino que debe buscar aquellos caminos, aunque sean más largos, sean efectividad y en donde se cuide también no avasallar derechos individuales y derechos colectivos. Y en esa línea sigue el gran maestro del derecho constitucional argentino, como Carlos Santiago Nino, que hablaba de una democracia real y una democracia ideal, ¿no? Un poco siguiendo a veces que los enunciados constitucionales nos hablan de ideales de respeto de garantías, pero que en la realidad muchas veces no se constata esa realidad, quizás un poco influenciado por esas clasificación ontológica que realizaba Karl Lowenstein, también en esa época, a partir de la mitad del siglo XX, en donde las constituciones podían ser nominales, normativas, nominales o semánticas, ¿no? Según el grado de reflejo con la realidad política y social de esa comunidad a la que en cierto modo, regula. Pero quisiera avanzar también en los postulados de Nino, porque supera un poco las posiciones de Bobby Rebrajoli, porque le agrega un contenido de mayor profundidad ética y moral en ese contenido de democracia sustancial, anteponiéndola a la democracia formal. No es que la democracia sustancial va a anular la democracia formal. Siempre la democracia formal es necesaria porque va a garantizar esa legitimidad de origen para acceder a las funciones de poder y de decisión. Pero va a modular, va a, en cierto modo, limitar ese poder a través de la democracia sustancial mediante lo que se da en llamar legitimación de ejercicio conforme a los actos de decisión que realiza quienes están legitimados formalmente para hacerlo, que tiene que tener siempre esa concepción de ética y moral que en cierto modo es la que obliga a no transponer y no afectar el núcleo duro o esencial de esos derechos dentro de ese concepto de la inalterabilidad de las garantías constitucionales. Por último, voy a citar a este gran profesor de la Universidad de Kiel en Alemania, Robert Alexi, que ya desde un posicionamiento directo en relación a los derechos humanos, los derechos fundamentales, la democracia y la Constitución, él ve tres tipos de relaciones o de posiciones a este respecto. La primera, que le llama ingenua, en lo cual el concepto de democracia en cierto modo se lo concibe como un concepto que está en sintonía total con el respeto de los derechos humanos, no hay conflictos entre el ideario de lo propiamente dicho son derechos humanos, en orden a la dignidad y a su integridad, con el concepto de democracia. Pero, dice Alexis, y le llama ingenua, porque prácticamente habla de que es una cuestión más bien de la órbita doctrinaria y poco común que se verifique en los hechos concretos. La segunda posición que nos señala este gran maestro alemán habla de esa posición idealista en donde se reconoce que en cierto modo existen conflictos en la relación democrática y derechos humanos dentro del marco constitucional, pero aspira
y tiene mucha confianza que esos conflictos pueden ser solucionados mediante el achicamiento, digamos, de las diferencias, mediante el diálogo democrático, mediante el debate democrático y el respeto de los derechos de la minoría por la mayoría. Y a su vez también aborda la última posición que le llama realista. Realista porque es aquella en que los estados democráticos, en muchos casos, y lo vamos a ver, y vemos lo que pasa en nuestra realidad latinoamericana, consideran, si bien no de un modo exteriorizado por quienes ejercen el poder, como que la incorporación de determinados estándares de derechos humanos dentro de sus políticas, tanto cuestiones democráticas como antidemocráticas a la vez, pueden generar, digamos, obstáculos en el desarrollo de dichas políticas y de ese ejercicio de poder. Un ejemplo claro se manifiesta con determinadas propuestas que tienen incluso desde algunas doctrinas que yo le llamo antiderechos, en las cuales dicen por qué los países suscriben tratados de derechos y se obligan a obligaciones con la comunidad internacional que no están en condiciones después de cumplir, porque no tienen recursos, más allá de la progresividad que debe ser el cumplimiento de la obligación de derechos humanos, o porque no tienen la capacidad, o porque quizás no se tenga la decisión política. La mayoría de los expertos que han trabajado en organismos multilaterales que he conocido, dice que al momento de expresar cuáles van a ser los diseños de los instrumentos internacionales, todos coinciden en que hay que presentar un modelo total de respeto de los derechos, pero que queda todo en lo que es la Realpolitik, como decían los alemanes en el siglo XVIII. Realpolitik, en que siempre va a estar condicionada a determinadas cuestiones propias de cada una de los estados. Por eso Alexis dice aquí está ese realismo en donde, bueno, hay que buscar siempre los consensos democráticos para poderlos superar. Y que muchas veces, estas cuestiones también pasan por buscar soluciones, es decir, si no voy a poder cumplir, no asumo estas obligaciones y reformulo los estándares constitucionales mediante reformas en las cuales directamente pueda comprometer dentro de los objetivos del Estado a garantizar aquellas cuestiones que el Estado a corto plazo pueda garantizar. Me parece que son ideas muy peligrosas, ideas que es retroceder, atentar contra ese desarrollo que viene teniendo la humanidad desde la barbarie a la civilización, y todo retroceso en cuanto a lo que es garantías de derechos humanos, o no respetar y tutelar esas garantías, y en donde se vaya perdiendo, digamos, lo que es la importancia, esa visión kantiana que decía que todas las cosas en el mundo de los bienes tienen precio, menos los seres humanos, porque los seres humanos no tenemos precio, sino que tenemos dignidad, y que esa dignidad tiene un resorte de autonomía y de individualidad que nos distingue entre sí a la autonomía que tenemos los seres humanos como sujetos de derecho. Después, ya cuando lo reformulan y lo absorben a ese concepto los distintos instrumentos que hoy conforman el Codex Juri Internacional de Derechos Humanos y el constitucionalismo social que hoy predomina en todas nuestras naciones. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, este es un poco el disparador que he querido dar como debate, espero haya sido un aporte para esta discusión sobre estos temas tan importantes a que hemos sido convocados. Muchas gracias. No, al contrario, a usted, estimado doctor Eduardo, desde luego, bueno, pasando justamente a la convocatoria por parte de toda la distinguida comunidad que nos está observando y que está participando de manera continua y permanente en las redes sociales, que nos acompañan de todas partes de Iberoamérica y hacen latentes sus comentarios de felicitación. Si tienen algún comentario, alguna pregunta en lo particular, no duden en dejarla
en la caja de comentarios. Bueno, le cedo el uso de la palabra en estos momentos al doctor, al maestro José de Jesús Chávez Cervantes. Y bueno, pues me sirvo en presentar antes de darle el uso de la palabra. Él es director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamastli, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es director de la revista Derechos Fundamentales a Debate, de la propia Casa Defensora de los Derechos del Ciudadano, del Pueblo. Y bueno, cuenta con varios títulos, varios artículos titulados como México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Panorama General, notas sobre la rigidez, al igual que otras distinguidas obras en las que hace reflexiones a los derechos humanos. Bueno, en este momento le cedo el uso de la palabra. Estimado doctor, bienvenido. Hola, muy buen día. Quiero dedicar estas primeras palabras para agradecerte, estimado Rodolfo, tantos y tantos años de amistad que nos congregan, sobre todo por felicitarte, ¿no? Que siempre estás bastante activo, preocupado por llevar a cabo reflexiones académicas, lo cual, pues bueno, siempre hay que felicitarte en cualquier momento y seguirte alentando para que sigas en este buen camino académico que me parece que lo haces de forma brillante. Otro lado, también quiero manifestar mi beneplácito por estar acá en una mesa de reflexión con las personas que me antecedieron, que dicho sea de paso, pues les conozco, les he leído en algunas ocasiones. He de agradecer en su momento al doctor Jorge Fernández Ruiz que me aceptó para llevar a cabo una estancia académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y reforzar una parte de mis estudios doctorales. Y a la doctora Consuelo Silver, que también, evidentemente, como una persona que se interesa por el estudio del derecho, pues ha leído su obra, ¿no? Esa obra que seguramente circula por todas las derechos de México y de América Latina, por supuesto. Y con muy grata experiencia también al doctor Eduardo Jutgard. La verdad, no tenía el gusto de conocerle, pero me parece que es una persona sumamente brillante y que compartimos seguramente reflexiones académicas. Y no sé si coincidamos, pero me recuerda mucho a mis clases de filosofía política en el doctorado y sobre todo los planteamientos que usted ejercía. Entonces, pues bueno, esperemos que algún día podamos trabajar en conjunto algún documento o algo, porque la verdad me pareció sumamente interesante situaciones y sus argumentos. Dicho lo anterior, pues quisiera entrar en materia, un poco también en la lógica que ya nos comentaba el doctor Eduardo, pero bueno, yo sí, seguramente saldré de la tónica protocolaria que ha planteado acá, pero miren, yo les propongo dos grandes temas. El primero tiene que ver con una advertencia académica. Acá ya se citó a John Rawls. John Rawls, pues, tiene una historia paradójica, ¿no? Una historia muy interesante porque sabemos de quién ha sido discípulo, tuvo unos grandes padrinos académicos, entonces pues llevaba una ventaja, ¿no? En ciertos sentidos, aprendió el griego antiguo a una temprana edad y pues bueno, leyó a los clásicos de forma contundente y muy seria, Él tiene un libro que lo sacaron de obra como un homenaje póstumo, pero que prácticamente hacen todas las clases de filosofía política que él ejercía, ¿no? En su curso de filosofía política o historia de la filosofía política, que así se denomina su obra, y me parece muy interesante algo que se rescata en unas anotaciones que después lo utilizan como una especie de prólogo o introducción al libro, donde se hace la siguiente reflexión, y si me lo permiten, me gustaría comentarla de forma muy prudente, porque prácticamente esa es la palabra. Él hace llamado a la prudencia académica, a la prudencia de la reflexión académica, y se los cuento de la siguiente forma. Miren, John Rawls decía, evidentemente parafraseando bastante su pensamiento, que cuando uno estudia los clásicos, lo primero que una persona que estudia los clásicos, lo primero que tenemos que asumir es que son más inteligentes que nosotros y nosotras. Eso es lo primero que tenemos que asumir. Lo contrario, pues no habría razón para leerlo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que asumir cuando nosotros nos acercamos a un clásico, llámese Platón, Aristóteles
o yo que sé, yo por decir algunos, si nosotros al momento de leer un clásico pensamos que le hemos encontrado algún error o alguna discrepancia, dice John Rawls, hay que detenernos un poco, porque seguramente aquel error o discrepancia será porque o no leímos muy bien, o pasar ahí alguna situación que no se ha comprendido de forma contundente. Y dice, hay que guardar ese libro, y hay que dejar pasar un tiempo para volver a leer dichos argumentos. Si al pasar del tiempo volvemos a leer aquella situación o argumento, reflexión que nos parece que efectivamente hay un error por parte del autor o de la autora que es clásico, me vuelvo a detener y hago la siguiente reflexión. ¿Cuántos años esta persona que estoy creyendo que está equivocada ha estudiado? Y seguramente por la corta edad que a veces uno tiene y por el impulso académico que uno a veces quiere ejercer, pues se cometen demasiadas imprudencias académicas. Y esto lo comento por la sencilla razón de que hoy día debemos hacer una recuperación de los clásicos. Ya decía Nucho Ordine, ¿no? En esa gran obra que está publicado hace 2 o 3 años sobre los clásicos para la vida, ¿no? De cuál es la virtud del estudio de los clásicos. Y me parece que en esta primera reflexión que les acabo de comentar, pues el tema del constitucionalismo y democracia, pues tal como ya también acá se citó a Norberto Bobbio en el libro de Futuro de la Democracia, pues te habla que es prácticamente una de las grandes preguntas que se ha llevado a cabo desde la filosofía política, es decir, ¿cuál es el mejor gobierno, el de las leyes o el de los hombres? Y tal como dice Bobbio en aquella pregunta insistente, pues seguramente las respuestas han sido pues, las más apasionantes de la historia de la filosofía política. Pues justamente en esta ruta es donde me gusta moverme. Es precisamente en este tipo de reflexiones académicas donde Jesús Chávez pues, se apasiona, se mete de lleno, busca ser prudente académicamente, porque al fin y al cabo nos encontramos con uno de los grandes temas orales del constitucionalismo y de la historia del constitucionalismo, y es precisamente que sí me gusta hacer este tipo de aclaraciones antes de entrar en materia. Como segunda propuesta de abordaje, yo acá les quiero hacer unas muy breves reflexiones, pero no en términos científicos, sino en términos de tensión. Es decir, hablar de constitucionalismo y derechos humanos es hablar de una tensión. Y lo digo con toda la extensión de la palabra, dice perfecto Andrés Ibáñez, parece que al Estado constitucional le va más soberanía. Pues efectivamente, el constitucionalismo entendido a grosso modo, como lo dijera en su momento Mauricio Martí, se puede comprender como el conjunto de doctrinas, ojo, tendientes al estudio del derecho para ver aquellas herramientas que pueden limitar al poder. Herramientas que son precisamente herramientas que provienen del derecho, ¿no? Una herramienta del poder, evidentemente, es la rigidez constitucional, el control de constitucionalidad, que me gustaría detenerme acá, pero también, evidentemente, son los derechos humanos, porque como se ha de saber, los derechos humanos se configuran también como límites al poder y también como guías vinculantes del propio poder. De ahí que son la razón de ser de los estados. Pero miren, acá lo importante que quiero destacar es lo siguiente. Cuando Ricardo Guastini trata de pues, hacer una serie de reflexiones para dar una explicación del por qué las constituciones modernas, que ya acá lo explicaron de manera brillante, ¿no? A partir de aquellos horrores, aquel pasaje tan gris y oscuro que se vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, con aquellas constituciones rarísimas, es que se podrían denominar constituciones, porque al fin y al cabo algunas eran solamente leyes, pues se vivió uno de los pasajes más grises de la historia de la humanidad, pero grises en materia de derechos humanos. Y a partir de ello se concertaron una serie de constituciones que a la postre, pues, se le denominaron como constituciones rígidas, ¿no? Unas constituciones que
que por aquellos temores del pasado pues se figuraron como unas constituciones con unas ciertas características. Para ello, pues Ricardo Guastini trata de dar una explicación y él habla que en estas constituciones, pues lo que se ha practicado prácticamente es efectivamente la constitucionalización del ordenamiento jurídico, donde hay dos elementos que son insoslayables, que es la rigidez constitucional y el control de constitucionalidad. Ahora bien, bajo esta premisa y esta breve explicación, que insisto, por los tiempos, hay bastantes matices que me hubiese gustado argumentar, pero no es posible, pues me voy a referir precisamente a estos dos grandes elementos del constitucionalismo, es decir, la constitución del constitucionalismo tiene estos dos elementos para hacer frente al poder, pero ojo, también al poder del pueblo. Dicho lo anterior, iniciemos con el tema del control de constitucionalidad. Miren, una de las características de las constituciones es precisamente su alta vaguedad e imprecisión en el lenguaje, lo que conlleva a que existan varias interpretaciones de lo que significa la constitución. Eso es de entrada. Incluso trayendo a colación a Kelsen, ¿no?, en aquel ensayo tan poderosísimo que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, en donde él ya advertía esta precisión. Decía, si las constituciones deberían de evitarse a toda costa todo tipo de fraseología para evitar incluso que el Poder Judicial o los jueces ostenten un poder insoportable. ¿Por qué? Porque los jueces, hoy en día, con las constituciones de hoy en día y los diseños institucionales de hoy en día, ostentan dos facultades superpoderosas. Tienen tanto la última palabra, pero ojo, la última interpretación también de la Constitución. Y esto es sumamente relevante porque al tener la última palabra, pero también la última interpretación de la Constitución, donde les acabo de comentar que las constituciones hoy en día puede decir mucho y a la vez nada en cierto sentido, y el poder de los jueces puede que se haga realidad lo que dice un poco Kelsen, ¿no?, que se puede volver insoportable. Siempre dice, no, pues hay que esperar a ver qué dice el juez, ¿no?, cuando no se entiende un enunciado constitucional. Y esto es sumamente importante porque evidentemente, independientemente de la propuesta que un servidor ostente sobre cuál podría ser el remedio, que es muy complicado tenerlo, pero lo que sí es verdad es que existe una problemática democrática en ese sentido, es decir, existe una objeción contramayoritaria, porque al menos en México, 6 personas, porque me refiero que son mayorías calificadas, mayorías simples dentro de la Suprema Corte de Justicia Nacional en pleno, 6 personas tendrían la última palabra y la última interpretación de lo que significa la Constitución. ¿Esto quiere decir? Pues 6 personas están decidiendo por un montón de mexicanas y mexicanos de lo que significa la Constitución. Yo no quiero decir que hay que darle el poder al pueblo. Lo que estoy tratando de comentar es que este problema que convive el constitucionalismo en términos democráticos, al menos en el seno del Poder Judicial, pues es una de las tensiones del constitucionalismo, si es que quiere denominarse democrático. Ya lo dirá Zagrebelsky, el día el que en constitucionalismo pueda convivir con vías democráticas, esa será su última metamorfosis del constitucionalismo. Si se pretende ser denominado Estado constitucional y democrático de derecho, porque democrático vemos ahora mismo que tendrá muy poco, al menos desde el Poder Judicial. Máxima que las credenciales democráticas que ostentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues son demasiado débiles. Si nos ponemos un poco quisquillosos en la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veremos que lo que se suscita, al menos en México y en gran parte de América Latina, pues es lo que denominó en su momento Carlos Santiago Nieto, un hiperpresidencialismo terrible, porque lo que sucede es que el presidente del Ejecutivo pues es prácticamente el que tiene atado de manos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como primer problema democrático del cual considero que aún no se ha sabido tener una salida correcta, o al menos desde el constitucionalismo en sentido fuerte se ha propuesto un montón de cosas, pero desde mi humilde vista no han convencido en materia democrática, o al menos que los diseños institucionales obedezcan a que la forma de elección de los jueces pueda cambiar, o carreras judiciales. Es decir, existen algunas propuestas muy tentativas, pero me parece que es uno de los grandes dilemas democráticos que se viven en el seno del constitucionalismo. Por otro lado, el segundo problema en términos democráticos tiene que ver precisamente con la objeción democrática. Miren, y siendo muy sintético, porque los tiempos
muy cortos. Al igual que lo que les he comentado, por estos pasajes tan terribles que se vivieron en el nazismo y en el fascismo, en aquella Segunda Guerra Mundial, pues se decidió en algunos casos, como la Constitución alemana, que cierto contenido de la Constitución debe petrificarse. ¿Por qué? Porque se dice que Hitler por democracia ha llegado al poder. Y entonces, pues hay un cierto miedo, temor por las mayorías. Inclusive el telón de fondo que tiene que ver con el problema democrático que les estoy comentando es precisamente que en su momento las mayorías han sido peligrosas en la historia de la humanidad. Y este momento lo podemos traer desde Francia, con el debate de Thomas Paine y Burke, y también en el debate que se suscitó con Thomas Jefferson y Madison. Es decir, existe ya un debate histórico y filosófico de lo que les estoy comentando, que tiene que ver precisamente con el poder que ostentan las mayorías frente al contenido constitucional. Es decir, las mayorías, hay cosas que no pueden tocar. Incluso, por ejemplo, Luigi Ferrajoli manifiesta que ni siquiera el total de las personas que viven en un determinado estado pueden tocar el contenido de los derechos. Y esa es la gran justificación. Esto es, una de las grandes justificaciones que se usan en esta argumentación es precisamente que son los derechos humanos aquel corto vedado, como diría Garzón Valdés, aquella también se dijo que aquella esfera de lo indecidible, o el muro fronterizo, que diría Norberto Bobbio, de lo que no puede tocar ningún poder, incluido el poder del pueblo. Ojo, esto nos trae un problemas muy serios de manera democrática, porque pareciera que un grupo de personas sabias en algún momento constituyente o en algún momento de lucidez constitucional, pues han decidido atarle las manos a las generaciones del futuro para que no puedan decidir el contenido constitucional, porque pareciera que las generaciones futuras no tendrán la lucidez necesaria para decidir qué es lo bueno y lo malo en un contenido constitucional. Evidentemente, hay bastantes matices de lo que les estoy comentando, pero lo que quiero destacar en todo caso es que, o al menos desde mi firme posición, creo que las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ancladas, porque no es un constitucionalismo sin padres, es decir, ya bebe de varias doctrinas, bebe del constitucionalismo democrático, bebe del constitucionalismo popular, y todas estas doctrinas beben de alguien que es, desde mi punto de vista, un reflector en términos democráticos, que es Juan Jacobo Rousseau, independiente de lo complejo que pueda determinarse lo que significa la voluntad general, pero me parece que existen grandes cimientos. ¿Para qué? Para crear puentes democráticos que permitan, a través de una educación ciudadana comprometida con principios insoslayables, como puede ser la tolerancia, como puede ser el respeto a los derechos humanos. Habrá que determinar cuáles derechos, porque sería otro gran debate, ¿no? Es decir, o lo que diría Carlos Santiago Nin, ¿no? El valor epistémico de la democracia, cuáles son los derechos a priori y posteriores que se tienen que determinar para que la paradoja de la democrática, como nos definió Chantal Mouffe, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre cuando hablamos de democracia en el constitucionalismo como tensión, pues siempre decimos, no, es que tiene que haber unos ciertos derechos para que el juego democrático sobreviva y este no sea el propio suicidio de la democracia. No obstante, siempre lo que ha quedado en deuda, o al menos desde la doctrina, no nos hemos puesto de acuerdo, es precisamente cuáles son esos derechos que se significarían como los derechos a priori que permitan las reglas del juego democrático. Ya lo comentaron acá, el concepto mínimo de democracia que propone Bobbio me parece que es un abordaje muy bastante claro. En definitiva, me parece, desde mi humilde punto de vista, y me caso con esta propuesta, insisto, con la prudencia académica que les dije al inicio, que las generaciones del presente y futuras tienen el mismo derecho de decidir que aquellas personas que en su momento o seguramente ya no están con nosotros, y debemos asistir a una constitución de los vivos y no una constitución de los muertos, que es precisamente la última metamorfosis que debe sufrir el constitucionalismo. Claro, si quiere denominarse democrático. Les agradezco muchísimo y quedo muy atento a las apreciaciones y observaciones, pero muy agradecido por esta gran invitación, que esperemos se vuelva a repetir y que tengan un excelente día. Te agradezco mucho, estimado maestro, estimado
Jesús Chávez, por esta brillante exposición. Desde luego, bueno, pues a cada uno de nuestros invitados de lujo en este primer panel titulado Constitucionalismo y Derechos Humanos, les hago llegar los saludos afectuosos de todos y cada una de las personas que nos están siguiendo en redes sociales de toda Iberoamérica, y ha sido impresionante la cantidad de felicitaciones, y a mí me gustaría mucho en esta ronda, para poder concluir de manera especial este primer panel con sus distinguidas participaciones, podamos concluir, tener algunos comentarios de reflexión, de conclusión para el auditorio, si tienen a bien, doctor Eduardo, doctora Consuelo, maestro Jesús Chávez. En este caso me gustaría poder contar con algunas de sus conclusiones. Si están presentes, en este caso, doctor Eduardo, saber sus conclusiones al respecto de este tema. Lo escuchamos. Bien, adelante. A modo de conclusión, en pocas palabras, vemos que todavía esta relación de constitucionalismo, democracia y derechos humanos es muy compleja y es muy... y está pasando por ciertas crisis. Todos los movimientos que ha tenido Latinoamérica y que incluso están en Europa, los tuvo la primavera árabe también en su tiempo, es el reclamo del respeto de los derechos esenciales y de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos a quienes detentan el poder político. Aquí en Latinoamérica hemos tenido movimientos, sobre todo en el Cono Sur. En el año 2019 hemos visto cómo hubo grandes movilizaciones en Chile, grandes movilizaciones en Ecuador, las crisis que está pasando Perú, y los otros países que, si bien no han llegado a ese grado de crisis, bueno, no quiero dejar de decir también lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, está convulsionado en esa materia, en esa búsqueda de equilibrios entre derechos, respeto de derechos y democracia. Y esto ahora tiene un componente, un agravante más, porque esta pandemia ha acelerado los tiempos y estamos pasando a transitando anticipadamente lo que es la cuarta revolución industrial basada en tecnología 4.0, que va en muchos casos a ensanchar las brechas, las grietas de desigualdad, como ha pasado con toda revolución industrial a lo largo de la historia del hombre, y que fue la fuente del nacimiento del constitucionalismo social, justamente. Más allá de los beneficios de los adelantos técnicos y para el bienestar y confort, digamos, de la humanidad, ha sembrado también la faz negativa. Entonces, creo que hay que estar muy atento, hay que estar muy bien preparados, sobre todo aquellos que tenemos que resguardar como custodios de los derechos constitucionales a la hora de ejercer nuestra función jurisdiccional o nuestra legitimación de ejercicio. Pero no solamente el Poder Judicial, sino todos los componentes de los poderes republicanos del Estado. Esa es una reflexión final que quiero dejar en este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Brillante las reflexiones. Le cedemos también el uso de la palabra en este momento al doctor Jesús Chávez Cervantes. Sí, buena tarde. Otra vez te agradezco mucho, señor Rodolfo. Como manera de reflexión final, y me quedé con varios pincelazos, discúlpenme, pero por el tiempo se me complicó decir algunas cosas. Pero miren, como una reflexión final, y que me parece que en estos tiempos donde existe una decadencia en temas de democrática, y así lo quiero decir con toda la extensión de la palabra, porque un autor que se llama Jeremy Waldron, que te habla sobre el derecho a los derechos. Llega un punto donde el derecho de decidir el contenido constitucional se ve limitado a una secta, pareciera que es una secta,
de personas iluminadas que saben decidir por las demás personas. Desde la filosofía se habla de las medidas paternalistas del Estado y se habla de un montón de cosas, ¿no? Inclusive se trae a colación aquella fábula, ¿no? De Ulises y las sirenas con John Elster, y habla de las medidas de restricciones constitucionales, audiciones y restricciones constitucionales. Pero lo que les quiero decir, o al menos desde mi punto de vista, yo creo que debemos de transitar a una confianza más hacia el pueblo, esto con las complicaciones que lleva, porque como ustedes han visto y la historia también nos ha enseñado eso, que las experiencias constitucionales que se dedicaron a atender más mecanismos donde la participación del pueblo fuera más fuerte, pues cayeron en populismo, ¿no? Y eso puede suceder cuando es mal llevado un discurso democrático. Pero insisto, yo creo que desde una educación para la ciudadanía, desde una educación democrática, si quieren ustedes algún tópico, lo que les estoy comentando, pero creo que de lo contrario, pues tendríamos que vivir o seguir viviendo, pues sometidos a que unas personas tomen las decisiones por el pueblo, y me parece que podemos transitar a vías democráticas en el futuro. Ahorita lo veo complejo, pero sí podemos preparar el camino para las generaciones futuras puedan tener esta oportunidad que seguramente pues algunas personas ya no la tendremos. Les agradezco mucho. Yo me voy a tener que retirar y salir de la conferencia, pero de verdad muy agradecido, y en serio, hoy me he aprendido bastante con los panelistas y con la panelista, y estoy muy agradecido, insisto, porque me siento que todos los días, y más cuando llevamos a cabo reflexiones académicas, aprendes un montón, y eso es lo más loable desde mi punto de vista, y agradecer a todas las personas que nos están visualizando pues en redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estimado doctor, ha sido un placer escucharle, y bueno, tenemos también a la doctora Consuelo Sirven, desde luego, pues para escuchar sus conclusiones en este pues ejercicio dialógico que hemos pues llevado a cabo, titulado Constitucionalismo y Derechos Humanos. Le cedo sin más el uso de la palabra. Licenciado Guerrero, yo voy a ser muy breve. El desarrollo del constitucionalismo va avanzando igual que el derecho, y se incorporan nuevos conceptos y reflexiones, ya no solo de su concepto y reconocimiento, sino de su alcance y de las obligaciones frente al Estado. Como mencioné hace rato, el CONAVIT nos hace plantear nuevas reflexiones de los derechos humanos en estos escenarios. Y ya sería todo por mi parte, licenciado. Le agradezco en sobremanera, querida doctora Consuelo, sus palabras. Desde luego a cada uno de los participantes, espectacular este primer panel con distinguidos juristas que nos honran con su confianza, y desde luego a todos los que han manifestado saludos afectuosos para cada uno de ellos, desde la doctora Consuelo hasta el doctor Eduardo José Ramón. En este caso, bueno, agradecerles, invitarles a que estén atentos a los siguientes dos paneles de este día 26 de noviembre, en el que a las 12 tendremos el siguiente ejercicio titulado Derecho y Democracia. Sin más, les despedimos, y recuerden que este ejercicio se aprende siempre analizando, pensando, pero sobre todo actuando. Nos vemos en unos momentos más. La Sociedad Civil Coffee Law, Dr. Jorge Fernández Ruiz, presenta Primer Diálogo Internacional de Juristas.